inexorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Sí, ya lo sé, un poco tarde, pero estamos en Cuaresma. Así que demos comienzo con un nuevo video de Jóvenes a la Escucha. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Les doy nuevamente la bienvenida a este video para seguir hablando más de la Biblia. Para ser más específicos, aprenderemos a cómo utilizarla. Como bien sabemos por lo explicado en nuestro video anterior, sabemos que la Biblia es un conjunto de libros que están en uno solo y que aparte, dentro de ella, dentro de su contenido, se encuentra la palabra de Dios. Y si nosotros como católicos ya sabemos todo esto, yo me pregunto, ¿por qué no la utilizamos? ¿Por qué las tenemos guardadas? ¿Acaso les tenemos miedo? ¡Ay! ¡O peor aún! ¿Por qué no tengo una? Y yo sé que está de más decirlo, pero la Biblia no es un juguete, tampoco es un adorno, no es algo que solamente me compran para hacer mi primera comunión o mi confirmación, mis 15 años, no. La Biblia es para leerse, es para analizarse y es para comprenderse. Aunque esto último es lo más complicado porque toda palabra dentro de la Biblia tiene un mensaje y tiene un significado y un porqué. Y como dijo alguna vez un gran predicador, la Biblia es el instructivo de la vida. Es la manera en la cual Dios me habla y me dice cómo tengo que vivir mi vida, cómo Él quiere que yo viva mi vida, qué es lo bueno para mí y qué es lo malo para mí. Y aparte de todo eso encontramos historias extraordinarias de nuestros antepasados como Moisés, como Noé, como Abraham, como Sansón, que cada uno de ellos trae una historia diferente y dentro de su historia tiene un mensaje diferente. Pero la mayor enseñanza de nuestras vidas nos la da Jesús. Y es por eso tan importante que debemos de aprender a utilizar la Biblia. Así que para utilizarlas tenemos que tomar en cuenta algunas cosas básicas. Primera, la Biblia se divide en dos partes, en Antiguo y Nuevo Testamento. Segunda, el Antiguo Testamento narra la historia antes de Jesús y el Nuevo Testamento narra la historia después de Jesús. Este dato es importante porque de esto puede depender la cita bíblica que yo vaya a buscar. Y tercera, para una mejor utilización de la Biblia debemos de saber que está dividida por capítulos y por versículos. ¿Pero qué es capítulos y qué son versículos? Bueno, pues vamos a explicar. Si prestamos atención en la Biblia encontramos dos tipos de números, unos más grandes y otros más pequeños. Los números más grandes son a los que llamamos capítulos y los números más pequeños son a los que llamamos versículos. Oye, sí, pero ¿para qué sirven los capítulos y para qué me sirven los versículos? A ver, los capítulos nos ayudan a identificar algún acontecimiento importante o algunos acontecimientos importantes, incluso algunos momentos, ¿verdad?, importantes para algún personaje bíblico, o incluso nos ayudan también a identificar algún mensaje en especial. Pero para que se entienda de mejor manera, pongamos un ejemplo. Como primer ejemplo tomaremos la siguiente cita bíblica, Génesis capítulo 2, en el cual todo el capítulo 12 se centra en el llamado de Abraham. Sin embargo, también hay ocasiones en las cuales el capítulo nos narra varias situaciones, como por ejemplo el Evangelio de San Marcos capítulo 15. En él podemos encontrar cuando Jesús es presentado ante Pilato, la coronación de espinas, la crucifixión, la muerte de Jesús y también cuando Jesús es sepultado. Y los versículos me ayudan a identificar un punto exacto en la historia, o alguna frase en especial, o algún momento en específico, o tal vez encontrar algo que me pueda servir o que me pueda interesar. Pero también, para ponerlo más claro, veamos un ejemplo. Si yo quisiera hablarles sobre el momento en el que se instituye la Eucaristía, puedo citar el Evangelio de San Marcos. Este momento se encuentra en el capítulo 14. Sin embargo, el capítulo 14 narra muchas cosas más, como por ejemplo la conspiración de los sacerdotes contra Jesús, cuando oró Jesús en el huerto Getsemaní, el arresto de Jesús, la negación de Pedro y la última cena. Entonces, para poder encontrar especialmente este momento, sabemos que ocurre durante la última cena. Entonces es allí donde entran los versículos, ya que si yo los conozco puedo ubicarlos de manera sencilla.
En este caso, la institución de la Eucaristía se encuentra entre los versículos 22 al 25. Y de esta manera es como yo puedo encontrar algo en específico sin necesidad de leerme todo el capítulo. Para esto me sirven los capítulos y los versículos. Verdad de Dios. Ahora, la cuarta cosa que debemos de saber es qué es y cómo se estructura una cita bíblica. Una cita bíblica es un escrito estructurado que nos ayuda a nosotros a poder identificar algún acontecimiento en la Biblia. Como bien su nombre lo dice, su objetivo es citar algún acontecimiento o cualquier cosa en la Biblia. Pero para que se entienda mejor, ya se la saben. Aquí les va otro ejemplo. Las citas bíblicas se pueden dar de manera escrita, pero también se pueden dar de manera oral. Veamos ambos casos. Primero vamos con la parte escrita. Dentro de una cita bíblica escrita, siempre vamos a encontrar la siguiente estructura. Lo primero que encontramos es el libro que queremos encontrar o el libro al que se nos hace referencia, y siempre lo encontraremos de manera abreviada. Posteriormente al libro encontramos un par de números. El primero hace referencia al capítulo, y posteriormente, ya sea separado por una coma o por un punto y coma, encontramos el versículo, que siempre va hasta el final. Y esta es la manera tradicional de una cita bíblica. Primero el libro, después el capítulo y por último el versículo. Esta cita bíblica nosotros la damos exactamente igual de manera oral como de manera escrita. Y se dice o se lee de la siguiente manera. El libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 17. Y la última cosa básica que debemos de aprender es saber cómo buscar una cita bíblica dentro de la Biblia. La manera más sencilla de hacerlo es mediante el índice. Así es, toda Biblia tiene un índice. Por ejemplo, la Biblia misionera lo tiene en la parte principal, lo tiene al principio, en las primeras páginas, como la mayoría de los libros. Sin embargo, la Biblia latinoamericana rompe un poco esta norma o esta regla y lo tiene hasta la parte final, en las últimas hojas. Y solamente te hablo de estas dos Biblias porque son con las que yo cuento, pero en sí toda Biblia tiene un índice. Y obviamente, si no estás acostumbrado o estás empezando a utilizar la Biblia, se te va a dificultar un poco el encontrar las citas bíblicas. Pero no te preocupes, que cuando ya agarras experiencia, lo vas encontrando de una manera súper rápida. Es cuestión solamente de acostumbrarse, de utilizarla, de memorizarte incluso algunos libros, en qué testamento están y en qué otro, pero esto te lo va dando la práctica. Me gustaría poner un ejemplo, así que voy a buscar una cita bíblica al azar. ¿Sí? Y a ver cuánto tiempo tardo. No quiere decir que yo lo busque súper rápido, pero pues sí tengo un poco de experiencia al utilizarla, ¿verdad? Una cita bíblica, por ejemplo, Hechos 1:20. El libro de Hechos sé que está en el Nuevo Testamento, sé que está después de los Evangelios, entonces está como en la parte media, ¿verdad? Media final, por así decirlo, de la Biblia. Es cuestión solamente de encontrarlo, ¿verdad? Ya encontré Juan, ya encontré Romanos. Antes de Romanos, Hechos, capítulo 1, versículo 20. Aquí está. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito, que otro ocupe su cargo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sencillo. Bien, y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor, regálanos tu like y suscríbete a nuestro canal, que ya vamos pues para los 120 suscriptores, 121 suscriptores, bastante bien. Estoy muy orgulloso de esta cifra y esperemos que sigamos creciendo. Recuerda también que tenemos otras redes sociales, ¿verdad? Jóvenes al Escucho se ha expandido a varias redes sociales, como por ejemplo Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Entonces vayan a seguirnos, vayan corriendo a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Y no me queda más que agradecerles por llegar hasta esta parte del video. Para mí es un honor que nos estén acompañando y me gustaría recordarles también, aparte de nuestra frase, que este tiempo de Cuaresma es para hacer oración, para ayuno, abstinencia, pero sobre todo para conversión. Es un momento de conversión, para cambiar. Así que aprovechemos este tiempo de Cuaresma. Yo me despido ahora sí, no sin antes recordarles que escucharte al estilo de Jesús es mi misión y acompañarte es mi pasión. Nos estamos viendo. Bye bye.